de YouTube, @Enfocado TV. También puede contactar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 829-920-2795. Somos Enfocado TV. Señores, retornamos a su canal 24 en esta su propuesta enfocada. 180 aniversario de la Fundación La Trinitaria. Y quien invitado como que tenemos en la tarde de hoy, doctor Pelegrín Castillo, con quien vamos a conversar algo muy importante, que es lo que tiene que ver con el movimiento tricolor, hablando de soberanía nacional. Le damos la bienvenida al doctor Pelegrín. Saludos, doctor. Muy contento de encontrarme aquí, debutando en este espacio, Enfoque 2. Enfocado, doctor. Enfocado. Muy a la disposición de ustedes y gracias por la invitación. Es así, doctor. Sobre todo por la significación de la fecha. Muy bien. Una fecha que tiene tanta trascendencia en la historia nacional y que al mismo tiempo es una fecha olvidada. Sí. Fíjense que estos eventos alrededor de estas fechas nos dicen que como nación la obra de Duarte está a prueba, está amenazada, está en riesgo. Sí. ¿Entiende usted que esa obra que dejó Juan Pablo Duarte no ha sido continuada por el gobierno actual? No, mira, el proyecto trinitario, el proyecto duartiano, yo personalmente estoy convencido de que es un proyecto providencial, que se ha ido abriendo paso a pesar de las debilidades, de las fallas, de las infidelidades, de las traiciones, de las claudicaciones, de las clases dirigentes del país. Cuando pasamos balance a esos 180 años de historia, nos damos cuenta de que hay una mano poderosa que hace que, a pesar de los esfuerzos que pudieran ser, de todos los desvaríos, todas las entregas, todas las caídas de las clases dirigentes, de los diferentes gobiernos, la nación avanza. Sí. Tiene periodos de retroceso, tiene periodos donde se derrumba su soberanía, ha pasado pruebas de ocupación, de intervenciones internacionales, pero aún así sigue avanzando. Por lo que uno se da cuenta de que hay una mano poderosa, que es el Señor de todos los tiempos, que hace que esta nación exista. Porque si fuera contando con la poca fe, la inconsistencia, la fragilidad de las clases dirigentes, realmente no deberíamos estar existiendo todavía. Ahora se ha visto, en los últimos años hay una caída. Sí. Es un proceso que viene de mucho tiempo atrás, que sin duda en este gobierno se ha profundizado, sin discusión. Hay señales muy claras de que en el gobierno hay una facción antinacional que está ejerciendo el poder con esa visión antinacional, dispuesta a hacer concesiones en materia donde ningún gobierno, ningún Estado puede hacer concesiones. Eso está probado ya, incluso por acuerdos que se han suscrito, que el mismo Tribunal Constitucional ha tenido que anularlos por ser lesivos a la soberanía del país. Pero ahora, sin duda, estamos enfrentando desde una posición de mucha debilidad el mayor peligro. Nosotros teníamos muchos años advirtiendo que estábamos en presencia de una situación que ponía en riesgo la existencia misma de la nación. La nación dominicana realmente está amenazada por la desestabilización profunda, sostenida de Haití. Lo sabe todo el dirigente nacional con cierto nivel de información. Lo saben los organismos internacionales, lo saben las potencias, pero no actúan en consecuencia. Al contrario, lo que se ha venido adoptando como política, que es lo que nosotros hemos cuestionado, por lo que nos fuimos del gobierno,
es precisamente la posición que profundiza la debilidad, acentúa la exposición, el riesgo de República Dominicana. Porque hay sectores de la vida nacional en el ámbito político, empresarial, intelectual, militar, religioso, que realmente han entendido que nosotros podemos ser Estado pivote, Estado tutor de Haití, e incluso zona de amortiguamiento y unificar de facto el mercado de los 20 millones de consumidores. Eso es una ilusión. Como una fórmula de fortalecimiento de República Dominicana, y es todo lo contrario. Eso ni ayuda a que Haití resuelva, supere sus problemas, y por el contrario nos envuelve, nos enreda, nos involucra en una situación cada vez más peligrosa. ¿Podría ser una presión internacional o un sector nacional también que piensa así? Son acciones complementarias. Es un caso singular, porque son dos estados emblemáticos. República Dominicana es una nación emblemática. Haití es una nación emblemática. Aquí, en este punto del Caribe, en esta isla de 76.000 kilómetros, han confluido muchas corrientes históricas por siglos, y se han dado procesos que han sido pioneros, que han sido realmente procesos de gran prueba para las visiones universales. Aquí fue que empezó a concebirse toda la visión de los derechos del hombre, la lucha por los derechos del hombre, donde se produjo el choque de las culturas, donde también posteriormente se puso a prueba la visión universalista de la Revolución Francesa y sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, que la isla tiene mucha historia, pero hay una realidad objetiva. Haití ha devenido un estado fallido, en realidad no fraguó nunca como estado, es una nación con un estado fallido, o algunos teóricos sostienen que propiamente nunca fraguó el estado. Eso ya es una tesis que se maneja en los ámbitos académicos, que por el proceso singular de formación nacional de Haití no fraguó propiamente un estado. De este lado, sí fraguó un estado que ha ido avanzando con fortalezas y debilidades, pero es un estado dependiente, vulnerable, débil, con una geopolítica muy especial, porque estamos en el centro del Caribe, en el centro del continente, en la tercera frontera del imperio más grande, los Estados Unidos. Hemos sufrido 2 intervenciones abiertas y muchas injerencias encubiertas. Por otro lado, entonces, está una realidad: la comunidad internacional está liderada por potencias que de una u otra manera tienen una cuota de responsabilidad muy alta en lo que ha pasado en Haití. Si tú coges la historia, te remonta a 1801 y vas a ver al presidente Jefferson declarar que hay que aislar la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Y esa posición norteamericana, y después la posición francesa posteriormente, porque Francia le da la libertad a los esclavos, la República Francesa. Sin embargo, Napoleón intentó restablecer la esclavitud, y eso es lo que provoca la profundización de la revolución haitiana y la propia independencia de Haití. Entonces, tú te das cuenta de que en esa época Haití se trató como un cuerpo extraño que había que aislar. Sudamérica misma, que recibió los beneficios del proceso de independencia de Haití, también aisló a Haití, porque la Gran Colombia prefería 1000 veces la relación con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, y no con Haití. Haití lo veían como algo complicado, difícil de manejar. Incluso lo dice Bolívar en unos comentarios
que hizo con relación a los objetivos del Congreso Anfictiónico que se iba a convocar, se convocó en 1826. Ahí mismo hay unas declaraciones de Bolívar que son elocuentes, no dejan lugar a ninguna duda de que Haití era un quebradero de cabeza, algo que perturbaba toda la región. Perturbó en Haití, Cuba, el proceso en el resto de las Antillas, y nosotros fuimos los que sufrimos las consecuencias de esa realidad. Andando el tiempo, yéndonos a lo actual. Ya, doctor. andando el tiempo, lo que vemos es que Haití ya es un estado desahuciado por la comunidad internacional. Lo vimos últimamente, hace apenas 20 días. Sí. Esa situación que se habla. Ante esta situación, ¿cómo valora usted eso, doctor, ahora? Porque vemos que un intento del Ministerio de Defensa llevando aviones. Pero y es demás. que todo eso son reacciones a emergencias, a momentos. Sí. No hay una visión estratégica. O mejor dicho, hay una visión estratégica equivocada que se está evidenciando ahora que es un gravísimo error, es una trampa mortal. ¿Cuál fue la visión que impulsó el sector del gobierno que encabeza el ministro Montalvo? Que no es original de ellos, sino que venía desde gobiernos anteriores y de acuerdos del alto empresariado dominicano con el empresariado haitiano. Miren, vamos a trabajar para establecer un nuevo orden en la isla, unificar los mercados, liberalizar los flujos migratorios, crear las bases de una nueva convivencia entre dominicanos y haitianos, y vamos a aceptar la base de la minoría nacional haitiana con incidencia en República Dominicana. Por eso se atacó tanto la sentencia 168-13. Que habían intenciones de abrir la frontera, doctor. Es que la frontera ha estado abierta. Nunca ha estado cerrada. Nunca ha estado cerrada. O sea, aquí tenemos la frontera con un estado fallido, 391 kilómetros. Nosotros somos un estado débil y la política es precisamente el permitir que los haitianos vengan para acá. Miren, le voy a poner un ejemplo varios ejemplos que ilustran bien el enfoque del estado pivote, zona de amortiguamiento, que se está aplicando en la isla de Santo Domingo, de manera oficiosa, no declarada. Oficial, pero Sí. Cuando se produjo la crisis de Palestina, por la partición de Palestina, que no aceptaron al Estado de Israel, vino una guerra y otra guerra, y cientos de miles de refugiados palestinos se ausentaron de su territorio. ¿A dónde se fueron? Se fueron a Jordania. Jordania pasó a ser de esa época el estado tapón, el estado pivote de la crisis, porque los palestinos iban a Jordania, una parte se fue al Líbano, otra parte se fue a Egipto, y esos países pasaron a administrar, concretamente Jordania. Hoy por hoy el 70% de la población de Jordania es palestina. Sí. Lo que pasa es que ellos no tienen régimen democrático, ellos tienen una casa reinante que es la que tiene más legitimidad en todo el Medio Oriente, la casa hachemita, y son árabes, y la gran mayoría son musulmanes. Entonces, ahí se ve claramente el papel de un Estado vecino, relativamente más fuerte, administrando una crisis como Estado pivote, es decir, soporte, quicio del otro Estado y su crisis. Sí. Y apoyado por sectores de la comunidad internacional que vieron en eso una ventaja. Si nos vamos un poco más al oriente, encontramos, por ejemplo, que en Pakistán hay un Estado débil, pero con armas nucleares, un ejército fuerte, un servicio de inteligencia fuerte, que cuando los rusos invadieron a Afganistán, se convirtió en la zona de amortiguamiento y en el estado pivote de la crisis de refugiados provocada por la invasión soviética. Y entonces los países de la región apuntalaron a Pakistán para que jugara ese rol. Nos vamos ahora a Turquía y vemos que Turquía, por encargo de la Unión Europea, está administrando la crisis de Siria.
Incluso la Unión Europea se comprometió a darle recursos a Siria, perdón, a Turquía, para que Turquía administre la crisis de refugiados, pero no debemos olvidar que Turquía es el segundo ejército de la OTAN y fue imperio en la zona. O sea, no es cualquier estado. Sí, no entonces, cosa. ahí hay una administración de la crisis. Lo mismo pasaba con Gaddafi. Gaddafi en el norte de África era un líder fuerte que administró, esa es la base de la relación de Europa y Estados Unidos para superar las diferencias con Libia. ¿Qué pasó a ser Gaddafi? Gaddafi pasó a ser el hombre de Europa y de Estados Unidos hasta que se enredó en unos conflictos por petróleo y gas, entonces ahí decidieron tumbarlo. Pero por años Gaddafi fue el que le garantizó la seguridad a Europa y a Estados Unidos en el norte de África y el que manejó la enorme crisis humanitaria planteada por en el África subsahariana. Sí, los momentos entonces, en el Caribe, los Estados Unidos, Europa, la comunidad internacional, los organismos internacionales saben perfectamente la situación de colapso de Haití. En vez de apostar a un esfuerzo serio de reconstrucción de Haití en Haití para darle una nueva oportunidad a Haití, han entendido que no vale la pena y que lo correcto es que el país vecino maneje la crisis. Y a eso se sumaron países de Sudamérica. Los últimos en sumarse fueron los venezolanos. Entonces, por eso es que hemos caído en una trampa, porque hace muchos años aquí se planteó un dilema. O internacionalizamos la solución, que era la corriente que nosotros encabezábamos, sí, buscar la solución internacional a los problemas de Haití en Haití, o asumimos el rol de Estado pivote, que no es solución, es una falsa solución. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, doctor, porque tenemos que hacer una pausa. Pero yo quiero que al retornar hablemos de cuál alternativa sería con el movimiento tricolor y la soberanía. Sí. ¿Y en qué está la Fuerza Nacional Progresista? Sí. ¿Qué le parece? Está bien, muy bien. Hacemos la pausa y retornamos en un minuto para seguir conversando de manera muy interesante con el doctor Pelegrín Castillo. No se mueva de ahí. Roba Enfocado TV.